Buenos días, queridos estudiantes del grado séptimo. Teniendo en cuenta lo visto en clase, les elaboré este video para que hagan un repaso de lo que es la excreción en los seres vivos, la inducción de la excreción en los seres vivos, tema que completa todo el estudio de los sistemas del ser humano en cuanto al proceso de nutrición. La excreción en los seres vivos es un proceso fisiológico que se da en los organismos, donde ellos son capaces de eliminar aquellos productos que ya no necesitan para su normal funcionamiento. Para entender el proceso de excreción en los seres vivos, les busqué esta diapositiva con el objetivo de que recuerden que el ser humano está compuesto por sistemas y aparatos, pero hay unos sistemas que están relacionados con el proceso de nutrición, que ya los hemos trabajado. Ese proceso de nutrición es muy complejo y está relacionado un sistema con el otro. Los sistemas no trabajan individuales. Nosotros, todos los sistemas que trabajan se relacionan entre sí. Como ustedes se acuerdan, los sistemas o los aparatos están formados por órganos, los órganos por tejidos y los tejidos por células. Es un funcionamiento complejo, ¿sí? Pero ningún aparato puede estar trabajando individual. El uno depende del otro. Voy a recordarles a través de lo que hemos visto. Entonces, el aparato digestivo recibe el alimento, el agua, transforma ese alimento y lo transforma en partículas más sencillas, los nutrientes que van a ir al aparato circulatorio. El aparato circulatorio, entonces aparato digestivo pasa al aparato circulatorio. Aquí en el aparato circulatorio es el encargado de llevar todos esos nutrientes, ¿a dónde? A las células. Lo mismo hace el aparato respiratorio, toma el oxígeno, lo inspira, lo lleva a la sangre también y de la sangre el aparato circulatorio va a las células. Esos nutrientes y oxígeno van con un objetivo que es llegar a un organelo que es el encargado de producir la energía en la célula, en este caso en el ser humano, que se llama mitocondria. Allá hay una serie de reacciones químicas que transforman esos nutrientes y el oxígeno en energía. Pero en cada célula se está elaborando energía ATP, pero también después de que entran esos nutrientes que son proteínas, ácidos grasos, vitaminas, carbohidratos, esas sustancias generan unos desechos que tiene que eliminarlos el cuerpo. Entonces, la célula, por medio de la membrana celular, ustedes recuerdan que la membrana celular tiene una propiedad que es la permeabilidad selectiva, seleccionar sustancias que le sirven y no le sirven. Entonces, deja salir los desechos, entre aquí coloqué CO2, agua y otros desechos tóxicos. ¿Y a dónde van esos desechos? A un aparato que tiene el ser humano que se llama aparato excretor. Ahí elimina las sustancias, ¿sí? Por la orina. Y entonces el ser humano tiene que tener un equilibrio en todos los aparatos y en especial pues en las células. Si la célula está en equilibrio y regula muy bien las sustancias que le entran y las sustancias que le salen, el cuerpo está en homeostasis. Recordarles que en esta célula, cada una de las células de nuestro organismo
también se dan las etapas de nutrición, así como se da en el organismo completo, con todos sus sistemas, ¿sí? o aparatos que intervienen en ese sistema de nutrición. Entonces, en una célula también esa materia orgánica, ese alimento que se ingiere y se realiza el proceso de digestión, se transforma en partículas más sencillas. Por ejemplo, si se ingiere un carbohidrato, ese carbohidrato se transforma en glucosa. La glucosa va al aparato circulatorio. Entonces, aquí le voy a señalar con el cursor para ver el recorrido. Entonces, acá, recorrido. Entonces, acá ingresan los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes, proceso de digestión. Ese carbohidrato que yo ingerí se transformó en glucosa, ¿sí? ¿Y a dónde va a ir esa glucosa específicamente? Entra por la membrana celular, llega al citoplasma, esa glucosa es transformada todavía en partículas más sencillas y llega a un lugar que se llama la mitocondria, que es la central energética de la célula. Pero a esa mitocondria también llega el oxígeno que respiramos, aquí está, respiramos, ingresa a la célula. Allá hay un conjunto de reacciones químicas en esa mitocondria que generan energía en forma de ATP, adenosíntrifosfato. Ese es el metabolismo que nosotros mencionamos en los seres vivos. Transformar esas sustancias que llegan a nuestro organismo en partículas más sencillas, unir esas sustancias con el oxígeno y formarlas en energía. Ese es un proceso metabólico, ¿sí? Después de que se forme la energía, salen unos desechos de la célula. Unos desechos, entre esos está el CO2, aquí sale, que saldría por el aparato respiratorio, y saldría también otros residuos orgánicos por el proceso de defecación, que es por el aparato digestivo, pero también la célula eliminaría toxinas y otros desechos que se llamarían residuos metabólicos, que eso es lo que vamos a ver en esta clase de biología, cuáles son los residuos metabólicos, qué es lo que excreta la célula, cómo lo excreta y el aparato excretor, cuál es la función que él cumple dentro de ese ser vivo. Entonces, no pueden olvidar este proceso para poder interpretar el funcionamiento y la importancia del aparato excretor en el proceso de nutrición. En la clase de esta semana trabajamos esta lectura con 3 preguntas orientadoras para empezar el tema. Pues quiero recordárselas para las personas que no fueron a clase. Es importante que se pregunten y se den las posibles respuestas para que pues sepan cómo están de conocimientos respecto al aparato excretor y así puedan presentar como un mayor interés sobre el tema. Dice exploración: si fueras una célula de una manzana, un hombre te eligiera para comerte, viajarías por su cuerpo sufriendo diversas y extrañas transformaciones. En el interior del cuerpo del hombre, las distintas células actuarían sobre ti, separando tus partes y componiendo nuevas sustancias. Así, el organismo extraería de ti las sustancias útiles para su supervivencia. Piensa que el organismo del hombre no necesitaría de todos sus componentes. Además, los procesos de energía y de sustancias útiles generarían distintos productos de desecho. Todos estos sobrantes representan un problema para el organismo si no pudieran ser evacuados. Imagina que comenzaran a acumularse dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo se formaría un interminable trancón de desechos que impediría al organismo desempeñar sus funciones vitales. Es por eso que todos los seres vivos cuentan con mecanismos que les permiten eliminar las sustancias que el cuerpo no necesite y que ayudan a mantener el equilibrio del organismo. La función que desempeñan estos mecanismos recibe el nombre de excreción, que es el tema que nos atañe el día de hoy.
Entonces, las tres preguntas orientadoras son, si nosotros poseemos un sistema de excreción, los seres humanos, que mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo, ¿de qué manera realizan la excreción las bacterias, las algas, los hongos y las plantas? ¿Cómo hacen las células de un cuerpo para distinguir entre sustancias que les sirven y las que no? ¿Qué ocurre en los organismos de las personas que comen en exceso? Entonces, a través del curso de entender qué es la excreción, pues responderemos a estas preguntas. Hay jóvenes que ya pues tienen un conocimiento sobre el sistema excretor en lo que exploramos en clase. Hay algunos que fueron muy acertados. Pues por ejemplo, me hablaron sobre el caucho, la planta de caucho, ¿sí?, que excreta un producto que lo utilizan en las industrias. Eso me pareció interesante en clase. También otro joven, cuando yo les dije, ¿cómo hacen las células del cuerpo para distinguir entre lo que les sirve y lo que no sirve? De una vez se acordó, la célula tiene la membrana celular que tiene una propiedad que se llama la permeabilidad selectiva. Selecciona los nutrientes que le sirven, el agua, toma lo que le sirve, y si hay exceso de agua la elimina. Si hay exceso de sustancias, las eliminas. Si hay sustancias tóxicas, las eliminas. Entonces, hubo muy buenos aportes. Espero que sigan así trabajando en clase y siempre consultando e investigando. La finalidad de la excreción en los seres vivos, además de la eliminación de desechos, permiten los organismos lo siguiente: controlar la concentración de determinadas sales disueltas, sodio, potasio, calcio y otras sustancias necesarias para el organismo. Ese proceso de equilibrio en las células que tenga la concentración de sales adecuadas, ese es un proceso que recibe el nombre de homeostasis, que se da en todas las células, por lo tanto en todo el organismo. El proceso de homeostasis en el ser humano es fácil, sí, porque las células forman tejidos, órganos, sistemas, y cada una tiene una función específica. Entonces, ahí se regulan la cantidad de iones, se regula la cantidad de agua, se regula la retención de nutrientes, por ejemplo, retener en la célula la glucosa y los aminoácidos que se necesitan. Se regula la secreción de hormonas, se regula el pH de la sangre, que tiene que ser básico en 7.35 más o menos. Se regula la eliminación de desechos, ¿sí? Entonces se tiene que sacar tanta urea, por ejemplo, de las células, y que no le sirven al organismo. Ese proceso de regulación interna dentro de la célula recibe homeostasis, recibe el nombre de homeostasis, y tiene que ver con la excreción. O sea, la excreción está relacionada con él. Y también otro proceso, que es mantener la cantidad de agua que requiere el organismo, es decir, mantiene el equilibrio hídrico, que consiste en igualar la cantidad de agua que entra y que sale. La célula tiene que tener la cantidad de agua necesaria para ella poder cumplir las funciones. Ese proceso recibe el nombre de osmorregulación. O sea que si hay osmorregulación, hay homeostasis. Si hay equilibrio, está funcionando bien el organismo. Si están funcionando bien las células, no hay enfermedad. ¿Cuáles sustancias excretan las bacterias? Entonces todo lo voy a hacer por medio de mapas conceptuales para agilizar el proceso. Ustedes tienen su guía. Esto es como para una ayuda, para que tengan lo que yo les dije en clase. La excreción en bacterias, entonces cuando son bacterias anaerobias, excretan ácido acético y ácido láctico. ¿Sí? El ácido acético es con el que se hace el vinagre, y el ácido láctico, que es el que permite hacer sustancias que permiten fermentar, ¿sí? Fermentar, por ejemplo, la leche.
y a partir de eso se hace el yogur. Entonces el yogur es una leche fermentada que se obtiene a partir de la acción de varias bacterias, como se llaman las Streptococcus thermophilus, Lactobacillus vulgaris, que ellas producen ácido láctico y a partir de ese ácido láctico entonces se produce el yogur. Ese es un ejemplo. Hay otras bacterias anaerobias y aerobias que producen toxinas. Algunas bacterias que están dentro de nuestro organismo son benéficas, ¿sí? Pero hay otras que están fuera del organismo y cuando ingresan al organismo se hacen daño, producen toxinas. Entre ese tenemos, por ejemplo, vamos a mirar acá cuáles les traigo. Está aquí, eliminan toxinas. Bueno, por ejemplo, el botulismo es producido por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. ¿Sí? Ella produce una toxina que produce esa enfermedad. La desintería. Aquí les investigué el nombre de la toxina, se llama Giga y la bacteria se llama Shigella desinteriae. Entonces, es la bacteria que produce la desintería. Profe, ¿y qué síntomas tiene cuando una persona tiene una de estas enfermedades? Tendríamos que ir a averiguar cada una de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, la disentería, yo sé que es diarrea, ¿cierto? Es una de las principales porque afecta lo que es todo lo relacionado con el intestino. El tétano, bacteria Clostridium tetani. Entonces, es una bacteria que también produce una toxina. Se dice que esa toxina puede llegar hasta el cerebro y producir muchas alteraciones en el sistema nervioso. La gangrena gaseosa es producida por una bacteria anaerobia llamada Clostridium perfringens. Esa gangrena, ustedes ya saben que una persona que es infectada por una de esas bacterias llega a dañar el tejido, mata el tejido muscular, todo el tejido que forma el órgano, por ejemplo, el de un pie que sea afectado por esa bacteria hay personas que les amputan, les quitan la extremidad porque lo que hace es destruir y matar todas las células, ¿sí? Entonces, como es anaerobia, no necesita ni siquiera oxígeno para vivir, lo que necesita es alimentarse de ahí, de la materia orgánica y listo, y hacer daño. Entonces, por medio de unas toxinas que producen, entonces, esa es la excreción que ellas hacen. También algunas, las aerobias, excretan agua y excretan CO2. Productos de excreción de las bacterias. Las bacterias se excretan no por un aparato que ellas tengan, sino por la membrana celular. Ellas lo hacen por difusión. Agua, CO2, compuestos nitrogenados, ácido acético, ácido láctico y vitamina B12. Aquí les traigo 3 diapositivas, 3 gráficas como para que tengan un mayor conocimiento sobre estas bacterias. El ácido acético se encuentra en el vinagre y le otorga su olor y sabor característicos. De manera natural se obtiene por procesos metabólicos de bacterias del género Acetobacter, las cuales lo producen a partir de la fermentación de carbohidratos presentes en la sidra, la malta, el arroz y otros insumos. Por otro lado, bacterias del género Clostridium también produce este ácido. Entonces, como para que escuchen y tengan ideas de tipos de bacterias y cómo funcionan, qué producen, qué toxinas producen o qué sustancias producen. El ácido láctico. Algunas bacterias de los géneros Bacillus y Lactobacillus producen este ácido a partir de carbohidratos como lactosa presente en la leche, la sacarosa presente en la caña de azúcar y la fructosa presente en la uva. Este ácido se utiliza en la industria alimentaria de productos lácteos, en la industria cosmética y en la industria de cueros, entre otros usos. Y aquí interesante, bacterias que producen la vitamina B12. ¿Para qué es importante la vitamina B12? Para la síntesis de la hemoglobina, o sea, la hemoglobina es una proteína que se encarga
de transportar el oxígeno, ¿sí? Por medio de los glóbulos rojos, formación de nuevas células y para el buen funcionamiento también del sistema nervioso. Se obtiene a nivel comercial gracias a unos bacilos del género Pseudomonas. Por su complejidad química es muy costosa producirla en métodos artificiales en los laboratorios, razón por los cuales se obtiene por procesos microbiológicos. Es muy interesante el mundo de las bacterias. Excreción en protistos. Dentro de los protistos tenemos los protozoos y las algas. Los protistos y las algas, pues las algas, si ellas son organismos, los ancestros de las plantas son fotosintéticas, por lo tanto lo que ellas excretan sería oxígeno. Algas y protozoos, sus órganos especializados, los órganos especializados sería la vacuola contráctil, que permite que se excrete agua y también excretan CO2. ¿Listo? Las algas, oxígeno. Excreción en los hongos. Los hongos están clasificados como unicelulares y multicelulares. Entre los unicelulares tenemos las levaduras. Las principales sustancias que se excretan, tenemos el etanol, el CO2, una sustancia que nos sirve a nosotros, que es el complejo B, y otra sustancia que se llama efedrina. Y respecto a los hongos multicelulares, también excretan agua, CO2, una sustancia que se encuentra en los productos alimenticios concentrados mal procesados, que se llama la flavotoxina, que produce cáncer de hígado. Algunos hongos multicelulares, como el Penicillium noctatus, sirve para fabricar antibióticos, como la penicilina, que sirve para matar bacterias. O sea que los hongos también tienen las sustancias tóxicas, nos pueden hacer daño, pero también por medio de ellos también se pueden fabricar sustancias benéficas. Hay hongos que también producen sustancias alucinógenas, ¿sí? Que también le hacen daño al organismo. Excreción en las plantas. ¿Qué hice? Las sustancias de desecho que eliminan las plantas, las más reconocidas, pues son el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua, de acuerdo al proceso que estén elaborando. Las plantas también tienen su metabolismo y ellas, cuando fabrican su propio alimento, en ese metabolismo, en esa reacción química, ellas utilizan, entra el CO2 y excretan o sale el oxígeno. Eliminan el oxígeno. Pero en el caso de que la planta respire, entonces toma oxígeno y sale CO2. Porque ese es como las sustancias que ella excreta. ¿Por medio de qué lo hacen? Entonces aquí les traigo unos gráficos representando, de acuerdo al tipo de planta en el lugar que ella se adapte, cuáles son los mecanismos o las estructuras especializadas o adaptativas que tienen para eliminar sustancias. El primero, pues, es el más conocido, que son los estomas. Los estomas se encuentran en el revés de la hoja, o sea, en la parte de abajo. El envés se llama envés. Ahí se encuentran los estomas, que están formados por celulitas, dos celulitas oclusivas, y ahí entran y salen los gases, de acuerdo a lo que al funcionamiento de la planta, si está respirando o si está haciendo la fotosíntesis.
Entonces aquí sería, aquí está la gráfica de los estomas para que lo miren en el en vez de las hojas, células oclusivas se dice, intercambio de oxígeno y gas carbónico. Esos estomas en los tallos de algunas plantas reciben el nombre de lenticelas. También harían lo mismo, intercambio de gases, de acuerdo a si están respirando o están haciendo el proceso de fotosíntesis. En algunas plantas que, por ejemplo, en los manglares, uno observa que las raíces salen a la superficie del agua, entonces ahí también tienen unas estructuras adaptativas especializadas también para el intercambio de gases. En otras plantas tienen unas estructuras que reciben el nombre de hidátodos. Esos hidátodos sirven para eliminar el agua en forma líquida. ¿Dónde se encuentran esos hidátodos? En los bordes, en los ápices de las hojas, y ese proceso por medio del cual eliminan el agua en gotas recibe el nombre de gutación. Hay otras plantas que me parece interesante, dentro de las hojas, en su epidermis, ¿sí? Si nos ponemos a estudiar las hojas, ellas tienen como unas glándulas, unas estructuras donde acumulan sales que están en exceso en esa planta y excretan esas sales por medio de esas estructuras, que luego son removidas, esa sal es removida por el agua o por el viento. Otras plantas tienen pelos radiculares. ¿Dónde se encontrarán esos pelos radiculares? Se encuentran en la raíz y también tiene la función del intercambio de gases, CO2 o oxígeno, según el caso, según el fenómeno que se esté realizando, ya sea respiración o fotosíntesis. Acuérdense que cuando hay fotosíntesis ingresa CO2 y sale oxígeno. Y cuando están respirando entra oxígeno y sale CO2. Las plantas generalmente respiran de noche. Otras sustancias de desecho en los vegetales las clasifiqué aquí como gaseosas, líquidas y sólidas. Tenemos gaseosas, ahí faltaría el oxígeno, el dióxido de carbono y el etileno. Pues el oxígeno, el oxígeno que eliminan las plantas nos sirven a nosotros para respirar, pero pues ahí sería en el proceso de respiración eliminación por parte de las plantas. En cuanto al dióxido de carbono, cuando ellas también respiran, eliminan dióxido de carbono y también sería una sustancia de desecho ahí en ese caso. Y ellas mismas lo utilizan para hacer el proceso de fotosíntesis. En cuanto al etileno, el etileno es una hormona gaseosa que ayuda a la formación de los frutos. La utiliza la industria alimentaria para la maduración de frutos. Otras sustancias líquidas de las plantas tenemos el látex, las resinas y los aceites esenciales. En cuanto al látex, pues es una sustancia generalmente blanca compuesta por grasas, ceras. Ellas previenen el ingreso de microorganismos causantes de enfermedades, ayudan al proceso de cicatrización y evitan la salida excesiva del agua cuando la planta tiene alguna herida. En la industria utilizan ese látex para hacer guantes, ropa impermeables y gomas, entre otras. Yo les envié un link donde pueden ver cómo es el proceso de la planta de caucho. Entonces yo los invito a que lo vean y pues analicen este proceso y la utilidad que es el látex para nosotros. En cuanto a las resinas, son sustancias producidas principalmente por coníferas como el pino. Estos compuestos se utilizan en especial para hacer perfumes, barnices, aditivos, entre otros. Y aceites esenciales, pues sabemos que el aceite
que sacan de las plantas tiene un olor característico y se utiliza en especial como analgésico, como expectorantes, en perfumes, en alimentos, ¿sí? Como comida a veces, o sea, para utilidad industrial también. En cuanto a la última sustancia que excretan algunas plantas, tenemos el oxalato de calcio. Es una sustancia que se encuentra en plantas venenosas y puede causar sensación de ardor, hinchazón, trastorno digestivo, dificultad para respirar, entre otros. La complejidad y el grado de especialización de los sistemas excretores de los animales varía según el medio en que se encuentran. Entonces encontramos seres acuáticos que se excretan mediante la difusión de sustancias hacia el medio interno y otros poseen sistemas excretores que tienen diferentes grados de complejidad que aquí en adelante los voy a explicar. Pero también tienen que ver los productos de excreción de esos animales. Se dividen en dos grandes grupos, de acuerdo a la digestión y al metabolismo que realicen. Entonces, estos animales tienen diferentes productos de desecho. Hay unos que tienen productos no nitrogenados y otros que tienen productos nitrogenados. Y el aparato excretor pues estudia de acuerdo a esas sustancias que eliminan. Entre los productos no nitrogenados tenemos el agua y el dióxido de carbono y algunas sales minerales. Dentro de los productos nitrogenados tenemos el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Es importante, pues, como tener en cuenta que cuando estemos hablando sobre la clasificación de acuerdo al aparato excretor, vamos a escuchar que hay organismos que son amoniotélicos. La mayoría son acuáticos, entonces cuando yo escucho amoniotérico, yo digo, es que excretan amonio. Ureotélicos, o sea, son los que excretan urea. Y uricotélicos son los que excretan el ácido úrico. La excreción en animales invertebrados se clasifica de dos maneras. Hay animales invertebrados que no tienen unas estructuras especializadas y hay otros que sí. Voy a empezar con los animales invertebrados que no tienen una estructura especializada y les traigo dos ejemplos. En este caso, la esponja de mar. Que aquí les muestro, la esponja de mar tiene en la capa que la envuelve, tiene unas celulitas que reciben el nombre de coanocitos. Por medio de difusión excretan las sustancias que no les sirven. En cuanto a los nidarios como la hidra y la medusa, excretan también desechos nitrogenados como el amoníaco por medio de la superficie del cuerpo. Ellos tienen una cavidad interna que se llama celenterón, aquí interna, y ahí se lleva a cabo la digestión y absorción de nutrientes y también el intercambio gaseoso. Los nidarios de agua dulce, siempre hay una expulsión aquí por esta cavidad interna que también recibe el nombre de cavidad gastrovascular. Los animales invertebrados que tienen unas estructuras especializadas, ellos han desarrollado unos órganos excretores que filtran fluidos. Durante este proceso reabsorben sustancias que el cuerpo vuelve a utilizar y excretan las que no necesitan. Entonces empiezo con el primer órgano, el protonefridio. Se encuentra en gusanos planos como la planaria, que la pueden identificar acá.
Entonces ingresan las sustancias por difusión a unas células que estoy señalando, voy a señalarlas acá, se llaman células flamígeras. Entonces, por estas celulitas flamígeras que se encuentran aquí, esas celulitas, por ahí entran por difusión los fluidos. Pasan a los túbulos, que están los túbulos, donde se modifica la composición del líquido y al final son expulsadas por un tubo, por un tubito que recibe el nombre de nefridioporo. Entonces, aquí están las celulitas, listo. Y luego el tubo para que al final se expulsan por un tubito que recibe el nombre de nefridioporo. Los metanefridios ya son un poquito más estructurados, se encuentran en los anélidos, en los moluscos y en los crustáceos. Entonces observen, les estoy mostrando con el cursor cómo es el aparato que ellos tienen para eliminar sustancias. La eliminan por el nefridioporo, igual que los anteriores organismos, pero tienen una estructura que se llama nefrostoma. Nefrostoma, que es como un embudo ciliado, ¿sí? Y en esa estructura se une a un tubo que se enrolla, ¿sí? ¿Sí? Alargado y que conduce a otro segmento, ¿sí? Aquí está el otro segmento hasta llegar al nefridioporo. En todo este proceso, ahí ocurren los procesos de filtración, los procesos de reabsorción, los procesos de formación de orina y ahí se expulsa el amoníaco por el nefridioporo, que es la sustancia que ellos eliminan. Entonces las lombrices de tierra desechan también una orina muy diluida a través de los nefridioporos, porque ellas viven en lugares húmedos y el agua entra fácilmente por difusión. Ahora nos vamos con los tubos de Malpighi. Algunos animales, como los insectos, tienen los tubos de Malpighi. ¿Dónde se encuentran esos tubos de Malpighi que se encuentran en los insectos y los arácnidos? Esos tubos de Malpighi son ciegos, transportan ácido úrico, iones de potasio y sodio para eliminarlos hacia el exterior de ese tubo. Pero ahí dentro de esos tubos de Malpighi es donde se hace el proceso de filtración prácticamente de la hemolinfa, porque ellos no tienen sangre sino hemolinfa. Listo, nos vamos para las glándulas verdes. Las glándulas verdes también reciben el nombre de glándulas antenales o maxilares. Están ubicadas en las primeras divisiones de las patas, por ejemplo, de este crustáceo. ¿En qué consiste? En una cámara glandular o saco terminal cerrado, ahí se filtran las sustancias, ¿sí? Aquí está el saco ciego, el saco cerrado, ahí se filtran las sustancias, seguido de un laberinto y canal nefridial o un túbulo donde se absorben todas las sustancias. Y ese túbulo ya contiene vejiga, o sea, aquí los crustáceos ya contienen vejiga expandida donde se acumulan las sustancias nitrogenadas para luego salir por un tubito que se llama nefridioporo, ¿sí? Que se encuentra en las segundas antenas o en los segundos maxilares de los crustáceos. Entonces todo esto que está aquí afuera es interno, aquí interno están las glándulas verdes, pero es el órgano, es el aparato que hace, las glándulas verdes es el aparato que hace
el proceso de excreción en estos organismos. Se dan cuenta que aquí sería este nefridio, sería como el riñón, ¿sí? Donde se filtran las sustancias. Y para finalizar, seguir motivándolos, que no dejen de aprender, que corrijan sus errores, que se gana o se aprende, nunca se pierde. Cada vez que cometa un error, el corregirlo me hace ganar, me hace ser mejor.